Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, pasantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias Acuícolas y Recursos Marinos Costeros. Clase Formulación y Evaluación de Proyecto. Tema: ¿cómo impulsa la economía nacional el emprendedurismo? Expositores: Javier Alejandro Aplícano, Derek Josué Solórzano, José María Medina, Óscar Moisés Vargas, Sandy Gisela Sánchez. Comencemos. Bien, mi nombre es José María Medina y la pregunta de investigación es que al registrar un negocio y ser parte del sector formal de la economía como empresario, ¿qué procedimiento se debe seguir para operar legalmente? Básicamente a esto se le llama formalización de empresas. ¿Qué es la formalización de empresas? Pues básicamente es incorporarse a la economía formal. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la formalización de la empresa? Pues facilita el acceso a créditos, también posibilita la ampliación de las operaciones comerciales, también la obtención del RTN, y esto nos habilita el régimen de facturación, y el beneficio más grande es que la empresa estará dentro del marco legal. ¿Cuáles son los tipos de empresas mercantiles? Pues básicamente comerciante individual y sociedad mercantil, donde el comerciante individual es una persona natural que declara la creación de una empresa, y la sociedad mercantil es básicamente que varias personas otorgan el documento de constitución a la sociedad mercantil. Esta puede ser colectiva o unipersonal. La forma de constitución es a través de escrituras públicas autorizadas por un notario para comerciantes individuales, y también se puede hacer a través de en línea, con la siguiente dirección web, y también contrato privado con las firmas de los socios autenticadas por notarios públicos. ¿Cuáles son los pasos para la inscripción ante el registro mercantil? Pues la escritura de constitución, que básicamente pues se contrata los servicios de un notario público para que redacte la escritura. Podemos ver ahí una escritura pública redactada con el rango de comerciante individual. El segundo paso es publicar avisos a la declaración. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe publicar la declaración tanto de comerciante individual o en sociedad en el diario oficial La Gaceta o en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad. Y podemos ver que ese circuló a través de la tribuna. El número 3 es presentar los documentos del Instituto de la Propiedad. ¿Qué es el Instituto de la Propiedad? Es el ente gubernamental de Honduras que se encarga de ejecutar y velar por el cumplimiento de la ley de la propiedad. ¿Cuáles son los requisitos? El testimonio de escritura social, el testimonio de la declaración de comerciante individual, certificado de depósito con el nombre de la sociedad, también el recibo de los pagos registrales, la fotocopia de todos los documentos que se presentan, el RTN numérico de cada uno de los socios que conforman la sociedad. Y aquí podemos ver al lado izquierdo el testimonio de una escritura pública donde se estipula el nombre del dueño de la empresa, el rubro al que se dedica la empresa y el rango que tiene el tipo de empresa. En este caso es un comerciante individual. Y al lado derecho tenemos el pago de la inscripción en el registro de la propiedad. El número 4 es el otorgamiento del documento de la Constitución, que básicamente se revisa a través del Instituto de la Propiedad el papeleo que está en orden, y ellos mismos le dan el sello correspondiente para hacer notar o hacer la evaluación de que esta empresa sí tiene el rango de comerciante individual, y le otorgan los sellos correspondientes. El número 5 es la inscripción en el registro de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur. Básicamente pues es una entidad de derecho público que básicamente asocia de forma voluntaria a personas naturales y jurídicas que se dedican al comercio, a la industria y a la prestación de servicios, con el fin de promover mediante el desarrollo empresarial el progreso social de Honduras.
¿Cuáles son los requisitos? La original y copia de la escritura pública que esté debidamente registrada en el registro público de comercio o el Instituto de la Propiedad, la fotocopia del representante legal, propietario socio, realizar pagos según capital máximo autorizado de acuerdo a las tablas de pagos estipuladas por tal efecto, el RTN, el representante legal del propietario socio, y completar los formularios de ingreso. Podemos ver en la siguiente imagen, al lado izquierdo, la solicitud del formulario de ingreso. Al lado derecho podemos ver el pago de la inscripción de comerciante individual en la Cámara de Comercio e Industria del Sur, y esta misma se encarga de dar un certificado donde estipula que X persona ha sido suscrito en el libro de registro respectivo como comerciante individual en la Cámara de Comercio. El número 6 es la obtención del RTN en el SAR. ¿Qué es el SAR? El Servicio de Administración de Renta. Básicamente, pues, este es el responsable del control, verificación, fiscalización y recaudación de los tributos con autoridad y competencia a nivel nacional. ¿Cuáles son los requisitos? Original y fotocopia de la escritura de Constitución y su reforma, fotocopia de identidad y RTN del representante legal y los socios. En caso de ser socios extranjeros, presentar fotocopia de pasaporte, también original y copia de un recibo que certifique la residencia de domicilio legal. La solicitud debe ser presentada por el representante legal de la empresa. También en el caso de presentar la solicitud por terceras personas, se debe tener una carta poder debidamente autenticada y se debe llenar el formulario de ese SAR 410 y anexo 410B. Aquí hago hincapié en que el SAR 410 lo llena el comerciante individual y también lo llena la sociedad mercantil, y el anexo 410B únicamente lo llena la sociedad mercantil. Y aquí vemos el formulario uno de los formularios, que es el SAR 410. Vemos ahí todo lo que tiene, y también tenemos el anexo B, que es el SAR 410B, y lo podemos ver ahí. Todos estos documentos fueron descargados de las páginas oficiales de estos entes gubernamentales. Aquí tenemos un contrato de adhesión que nos estipula que básicamente logramos ingresar al sistema de facturación de la SAR, y eso nos permite también tener la responsabilidad de rendir o declarar los impuestos mensualmente en la página que la SAR nos indica. El número 7 es la obtención del permiso de operación en la Alcaldía Municipal de Choluteca. Básicamente, los requisitos son la copia de escritura de la sociedad o de comerciante individual y la copia de la cédula de identidad y RTN de los socios. Y aquí podemos ver un permiso de operaciones del 2021, donde hace constar que todo está bajo orden y tiene el permiso para poder operar legalmente. El número 8 es el registro del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Básicamente este es una opción, valga la redundancia, es opcional. Las empresas no están obligadas a entrar a esto. Y los requisitos para entrar aquí es que prácticamente la planilla de empleados a registrar, la planilla del pago o cotización de los meses anteriores, original y copia del documento nacional de identidad, el uso de planilla de nuevos pagos o cotización, comprobante o la planilla del pago realizado o cotizaciones efectuadas, la solicitud de inscripción del empleado, documentos que evidencien la vigencia de los derechos de los trabajadores a inscribir, y también el comprobante o factura de la emisión del carnet del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y el número 9 es el registro, el régimen de aportaciones RAD, que básicamente el RAD es una institución financiera privada que brinda apoyos, beneficios y servicios financieros a sus afiliados.
Básicamente el objetivo es recaudar y administrar las aportaciones entre los obreros y patronos de las empresas privadas y de los trabajadores independientes. Y todo esto con el beneficio de proveerle a sus afiliados productos y servicios financieros que contribuyan a mejorar la calidad de vida y también la condición socioeconómica. Podemos ver los requisitos, foto del acta de constitución o documento que ampare personalidad jurídica, y si tiene reformas también que la lleve. Fotocopia del poder legal de administración y representación, fotocopia de la tarjeta de identidad del representante legal y contacto de la empresa, fotocopia del RTN de la empresa y del representante legal. Completar los formularios de inscripción y actualización, también permisos de operaciones vigentes de la empresa, elaborar el siguiente planilla RAP y entregar 2 copias. Es una planilla que ya está estipulada por el RAP y uno debe de elaborar 2 copias. Fotocopia de la tarjeta de identidad de cada colaborador, fotocopia de la planilla del mes anterior de los salarios pagados a los colaboradores, debe ser firmada y sellada, adjuntar una copia de la planilla del Seguro Social del mes anterior en la institución empresarial, llenar hojas del registro de afiliados y sus beneficiarios. También debe recibir una charla informativa sobre los beneficios de ser aportante RAP, y la empresa debe indicar la fecha donde todos o la mayoría de sus colaboradores puedan estar presentes. Se debe hacer un croquis del domicilio de la empresa, también completar en el registro de la firma y básicamente completar el formulario de las firmas autorizadas. Podemos ver el formulario de inscripción y actualización, que es bastante largo, y el formulario de las firmas autorizadas que deben llenarse las empresas inscritas al RAP. Y pues básicamente aquí termina mi participación y los dejo con mi compañero. Muy buenas tardes, compañeros, ingenieros. Mi nombre es Deri Josué y vamos a hablar lo que es un poco de qué son los impuestos, cuál es el propósito de pagar impuestos, qué tipo de impuestos se pagan en las municipalidades, qué diferencia hay entre impuesto vecinal, impuesto de bienes inmuebles, impuestos UMA, impuestos de operación. ¿Qué son los impuestos? Bueno, los impuestos son lo que se podría decir como una remuneración a lo que es el Estado. También se puede decir lo que es el pago el pago de ciertos ingresos. Los impuestos van variando dependiendo a lo que uno gana, a sus ingresos anuales, pueden ser anuales o mensuales. Esto es lo que son los impuestos. ¿Cuál es la importancia o por qué se paga impuestos? O mejor dicho, pagamos impuestos. Bueno, los impuestos, para mejor decir, los impuestos son algo muy, muy, muy importante para la sostenibilidad de un país, ya que con estos estamos pagando lo que son los servicios públicos, puedan ser lo que es sanidad, escuela, hospitales, ya como lo dije anteriormente, que es sanidad, los hospitales, podemos también decir la educación pública. De los impuestos también se paga la infraestructura de lo que es un país. Eh, con dicho eso, podemos observar que lo que es lo que son los impuestos es algo muy, muy importante para la sostenibilidad de un país, a pesar de que no se vea tan infligido en lo que es en el nuestro. ¿Qué tipos de impuestos se pagan en las municipalidades? Bueno, tenemos lo que son impuestos sobre bienes inmuebles, que esto es lo que se podría decir el pago por el tener un solar o lo que puede ser una casa. Dicho esto, el que tiene que pagar directamente estos son las personas a las cuales está a nombre el dicho bien inmueble, que podremos, como lo dije anteriormente, que pueden ser casas o cosas que no se puedan mover. También tenemos como el impuesto sobre actividades económicas, que esto lo pueden venir a pagar lo que sean comerciantes, bodegas, pueden ser pulperías, negocios, todo aquello que brinda un servicio en lo que es el municipio o departamento.
Esto ayuda a lo que es la alcaldía para, mejor dicho, en otras palabras, tenemos lo que es impuestos de vehículos de transmisión mecánica, mejor dicho, a todo aquel vehículo que tenga motor y se pueda mover por sí solo, paga un impuesto. Pero aquí podemos ver que decimos en las municipalidades, bueno, esto se le va acreditando a lo que es el Estado a nivel nacional. Se paga lo que es dicha matrícula de dicho vehículo. Impuestos sobre construcción, instalaciones de obra, bueno, a la hora de que uno quiera construir lo que es un negocio, una bodega en cierto lado, uno tiene que pagarle a la municipalidad lo que es eso para obtener el permiso de poder construir en ese sitio. Tasa y precios públicos. Bueno, esto es otro tipo de impuestos que, al igual que los impuestos a nivel nacional, benefician al pueblo. Esto lo que beneficia es al municipio, porque lo que se está pagando aquí pueden ser servicios de recolección de basura, servicios de limpieza, servicios que ayudan a lo que es la comunidad. ¿Qué diferencia hay entre impuesto vecinal, impuesto de bienes inmuebles, impuestos UMA, impuestos de operación? Bueno, tenemos como principal impuesto vecinal, que es lo que viene pagando una persona normal a lo que es el Estado, que está pagando lo que viene siendo sus ingresos, cierta parte de sus ingresos. Paga un porcentaje dicho a lo que es el Estado. Tenemos también impuestos de bienes inmuebles, que esto tiene como diferencia a lo que es el impuesto vecinal, que no se paga lo mismo por dicha persona. Como les dije anteriormente, se paga dependiendo de lo que es el ingreso de las personas, pero lo que es impuestos de bienes inmuebles, esto sí es una tasa ya fija, lo que se está dando dependiendo del lugar donde esté. Tenemos impuestos UMA. Los impuestos UMA son lo que viene a mejorar lo que es el cobro de impuestos para el país, y tenemos impuestos de operaciones. Esto, como anteriormente, también varía en lo que es el cobro de impuestos a la hora de hacer su operación o su construcción en cierto punto. Esto es todo, muchas gracias. Los dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Sandy Gisela Sánchez. Yo continuaré hablando sobre la pregunta número 3, la cual habla sobre la diferencia que existe entre una persona natural y una persona jurídica, al igual que la diferencia que existe entre una persona natural y un comerciante individual, también sobre lo que es un contribuyente y en qué consiste el impuesto a la tasa de seguridad. ¿Cuál es la diferencia que existe entre estas dos personas, una natural y una persona jurídica? La persona natural sigue siendo la misma, simplemente adquiere la calidad de comerciante por desarrollar de forma profesional una actividad mercantil. Una persona natural puede ser como usted o yo, que tiene una profesión y quiere ejercerla, por ejemplo, un maestro, un ingeniero o alguien que quiera emprender su propio negocio, actúa por sí solo, cumple sus propios derechos y obligaciones a título personal. Todo lo realiza de manera personal. En cambio, la persona jurídica, una vez constituida, forma una persona diferente de las individuales que la conforman. Un ejemplo de ello son las sociedades, sociedades anónimas, civiles, empresas públicas, ONG. Todas ellas son personas jurídicas. La persona jurídica debe actuar a través de su representante legal para contraer obligaciones, así como para ejecutar actos de los empresarios. Es decir, necesita de alguien que esté en un puesto mayor para cumplir tareas, actividades u obligaciones y que todo se desarrolle en conjunta sociedad. Para ello veremos un video para entender un poco más.
veremos cómo identificar una persona natural o una jurídica. Si estás iniciando solo, hablamos de una persona natural. Si estás iniciando y tienes otros profesionales contigo, hablamos de una persona jurídica. Si quieres un autoempleo, es una persona natural. Y si buscas crear un patrimonio creciente sin dependencia de ti, hablamos de una persona jurídica. Y hablaremos de la diferencia entre una persona natural y un comerciante individual. Como decimos, la persona natural actúa solo, cumple sus propias obligaciones y derechos. En cambio, un comerciante individual tendrán la capacidad para realizar actos de comercio siempre y cuando estas personas tengan capacidad de ejercer tal y como lo estipula nuestro Código Civil. Es decir, ellos actúan bajo normas o bajo un reglamento, cumplen estrictamente a cabalidad este reglamento. En cambio, la persona natural no lo hace, y ellos, para querer ser un comerciante individual, tienen que acatar estas normas y poder ser un comerciante individual como la ley lo estipula. Esta es la diferencia. La persona actúa por sí misma y el comerciante individual, lo hace mediante un código. Algunas ventajas del comerciante individual: no tiene que dividir beneficios, puede responder sin demora a las oportunidades a medida que se presente y no está sometido a muchos trámites para su constitución. Y algunas desventajas: dispone de menor capital que otros, ya que es una sola persona la que aporta. La empresa depende de una sola persona, por tanto es menos estable y puede disolverse con la muerte del propietario. Algunas desventajas de ser un comerciante individual. Al igual que hablaré de lo que es un contribuyente, como la imagen lo dice. Un contribuyente es aquella persona como usted o yo que pagamos impuestos al Estado por tener un bien. Por ejemplo, de acuerdo a lo grande que sea un negocio o terrenos, propiedades, vamos a pagar impuestos al Estado y estamos contribuyendo para pagar las deudas que el país tiene. El contribuyente es la persona jurídica que debe cumplir con las obligaciones tributarias impuestas por el Estado según leyes. Entonces, es decir, el contribuyente es el que aporta dinero al Estado por lo que él tiene. Y finalmente, ¿en qué consiste el impuesto a la tasa de seguridad? Que la tasa de seguridad poblacional contiene las tarifas que todos debemos pagar de acuerdo con las transacciones que realiza cada usuario en el sistema financiero. Los sectores que pagan la tasa de seguridad: el sector financiero, que se aplica sobre cuentas de ahorro, cheques, transferencias y líneas de crédito de tarjeta desde 40.000 lempiras en adelante; las telefonías móviles, como los operarios de Tigo y Claro aquí en Honduras, que pagan el 1% de sus ingresos brutos mensuales; la minería, los inversionistas mineros pagan el 2% de sus ingresos; las franquicias, como el sector de comidas y bebidas en el país, ellos pagan alrededor del 0.5%; los juegos de azar, como casinos, ellos pagan el 1%; y las cooperativas, que es el sector con mayor ahorrantes en Honduras, ellos pagan alrededor del 3% de sus ingresos, de sus excedentes anuales mensuales. Gracias. Muy buen día, mi nombre es Oscar Moisés Vargas Corrales. Yo les contestaré la cuarta pregunta, que dice: ¿qué diferencia existe entre el impuesto de venta y el impuesto de renta? ¿Cuál es la tasa que se paga por el impuesto sobre renta por un comerciante individual y una persona natural como empleado de una empresa? ¿Cuánto es la tasa que se paga de impuesto sobre renta en persona jurídica? Contestando la subpregunta número 1, que qué diferencia existe entre el impuesto sobre ventas, el impuesto de ventas y el impuesto sobre la renta. Como podemos observar en el cuadro, el impuesto de venta se cobra al cliente o consumidor final por parte del Estado. Se cobra un porcentaje del impuesto, ya sea que realice alguna compra de algún bien, de algún servicio, y hay un interés que se cobra siempre al acceder a compras o al tener compras, ya sean, por ejemplo, en alguna tienda compramos algún bien que necesitemos, ropa, calzado, cualquier bien o servicio que necesitemos, será el impuesto de ventas cobrado siempre. A diferencia del impuesto sobre la renta, este grava los impuestos provenientes que son de la capital del trabajo o de la capital o del trabajo o de la combinación de ambos, de acuerdo a cuál sea nuestra capital, cuál sea nuestro trabajo, de qué manera provienen nuestros ingresos, nuestras utilidades,
nuestras utilidades, si se puede decir así. Otra de las diferencias que podemos mencionar entre el impuesto de ventas y el impuesto sobre la renta es que se aplica en el impuesto de ventas, se aplica directamente a los gastos del consumidor de algún producto o servicio. O sea, que si compramos en algo, como antes lo mencionaba, ya va aplicado, pagamos el precio del bien o servicio y va aplicado el impuesto ahí en el impuesto de venta. En cambio, el impuesto sobre la renta es un impuesto que se aplica directamente a la ganancia, a qué nos dedicamos, a cuánto es el sueldo que recibimos o el salario que recibimos de alguna empresa, o si nuestras ganancias son propias de una inversión propia, o si trabajamos para alguien más. Otra de las diferencias que es un impuesto definitivo. Ya está dado el porcentaje, no aumenta para cada persona ni es menor para otras personas, es igualitario para todas las personas y es definitivo. En cambio, el impuesto sobre la renta, puede ser reducido dependiendo cuánto es el salario de las personas o cuánto es la ganancia de la persona, cuánto es la rentabilidad de una empresa, cuánto es la utilidad de una empresa. Continuando con la siguiente subpregunta, ¿cuál es la tasa que se paga de impuestos sobre renta por un comerciante individual y una persona natural como empleado de una empresa? En el caso de un comerciante individual, puede variar, puede variar dependiendo sus ingresos anuales, como podemos ver en la tabla, conforme a la variación del índice del consumidor, de las ganancias del consumidor. Si su ganancia va desde 0 a 158.996 y fracción, hablando anualmente, será exento del pago de impuestos. En cambio, los otros porcentajes, en una persona que sus ganancias son como comerciante individual de 563.812 y fracción en adelante, el impuesto sobre renta será del 25% como comerciante individual. Entonces varía dependiendo a sus ingresos anualmente, a sus ganancias anualmente, o sus utilidades representadas. En cambio, en personas naturales, cuando rentas de utilidades, cualquier otra participación de utilidades, reservas de personas naturales, se pagan un 10%, esto según la SAR, la página oficial del SAR. Otra de las preguntas es, ¿cuánto es la tasa que se paga de impuestos sobre renta en personas jurídicas? Según la SAR, detalla que en personas jurídicas, en rentas, utilidades, dividendos o cualquier otra forma de participación de utilidades o reservas en personas jurídicas, se paga un 10% de tasa de interés de impuestos sobre renta. Esta fue toda mi participación. Los dejaré con mi siguiente compañero. Muy buenas. Yo seguiré con las preguntas y les hablaré qué es una exoneración de impuestos y en qué consiste el régimen de importaciones y cómo beneficia a las productoras de camarón. ¿Y qué es una zona libre? ¿Cuál es el beneficio que aporta una zona libre? Y los requisitos que se debe tener para contar con una de ellas. ¿Y qué organismo del Estado emite un RTI y una SOLI para la industria acuícola del país? Empezaré hablando sobre lo que es una exoneración de impuestos. Las exoneraciones de impuestos o excepciones fiscales son, en su excepción más común, la renuncia del gobierno de cobrar impuestos sobre determinadas actividades, con el objetivo de incentivar la generación
la generación de inversión, producción, la generación de empleo, así como respaldar las políticas económicas y sociales en el país. ¿En qué consiste el régimen de importaciones? ¿Y cómo beneficia a los productores de camarón? Consiste en la suspensión de pago de derechos aduaneros, derechos consulares, la exoneración del pago del 5% de servicios administrativos, aduaneros, establecidos mediante artículos o decretos, y también como otros impuestos o recargos, incluyendo el impuesto general de venta. ¿Cuál es el beneficio para la industria camaronera o para los productores de camarón? El beneficio que tienen los productores acuícolas es que estos se exoneran de impuestos para que ésta pueda tener un crecimiento y pueda generar empleos, lo que conlleva una economía local y el crecimiento a la economía nacional. ¿Qué es una zona libre? Una zona libre podemos decir que es una zona geográfica determinada del país, cuyas ciertas barreras comerciales, tales como cuotas y aranceles, son eliminados y se reducen los trámites burocráticos con la perspectiva de conseguir nuevos intercambios y negocios extranjeros. ¿Cuáles son los beneficios que tiene una zona libre? Bueno, los beneficios es la introducción de mercancías en la zona libre, es la introducción de mercancías en esta zona que está libre de algunos pagos de impuestos, arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos de consumo y además impuestos gravemente que tengan relación con impuestos del Estado. ¿Cuáles son los requisitos que se debe de tener para tener una zona libre, una SOLI? Bueno, los requisitos que tiene que de conformidad a que tiene que estar establecido con el artículo 3 del reglamento de la ley de zonas libres, y toda persona natural o jurídica deberá presentar ante esta Secretaría de Estado a través de un apoderado legal solicitud de la siguiente información, que son los requisitos más comunes que piden, el papeleo, digamos que todo que piden, que están una apoderado legal, título de propiedad de inmueble en donde se va a desarrollar el proyecto, fotocopia del registro tributario nacional, carta poder otorgada por quien tenga la representación legal de la empresa, fotocopia o escritura pública de la constitución de la sociedad mercantil o declaración de un comerciante individual, acreditar ante la Secretaría de Estado en los despachos de Industria y Comercio un representante permanente de la empresa por medio de poder otorgar escritura pública. ¿Qué organismo del Estado emite un RTI y una SOLI para la industria acuícola del país? El ente encargado de emitir estos decretos o estos permisos de letra y o zonas SOLIs para la industria acuícola es la Secretaría de Industria y Comercio. Muchas gracias.